Pues nada, hola de nuevo a todo el mundo que estamos, como sabéis, en el curso Poéticas de la Solidaridad, alternativas al darwinismo social desde la ciencia y la historia del anarquismo. Y arrancamos la sesión 2, que hemos llamado Contestación al darwinismo social, segunda parte, la investigación actual y la de Pietro, no sé cómo pronunciar nunca esto, Kropotkin. Y bueno, ya sabéis que como poníamos en la presentación y estábamos hablando ahora, Kropotkin fue reconocido, ¿no?, en sus tiempos, pues como un científico de primer orden, pero además en las últimas décadas del siglo XIX y primeros del XX, parece increíble, pero sus obras, sus textos, lo que escribía era editado, vendido y leído de manera pues, profusa, ¿no? De forma que podríamos hablar casi de un escritor de bestseller de la época, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos pensando en esta sesión, las preguntas que nos hicimos y que os planteamos en la presentación de la sesión, pues fueron, para empezar, ¿no? ¿Por qué estas hipótesis y propuestas de Kropotkin tuvieron esa tan gran repercusión en su momento? Y qué ha pasado después, ¿no? Porque han caído tanto, si no en el olvido, en un desconocimiento bastante importante, ¿no? También nos gustaría repasar cuáles fueron precisamente esas tesis y cuáles fueron las fuentes, ¿no?, de su pensamiento y de su producción teórica. Otra de las preguntas que hacíamos es cómo elaboraron, ¿no?, lo que se llamaba los obreros conscientes, que ya nos explica ahora Jorge Gaup, las tesis sobre el apoyo mutuo antes y después de la llegada de los textos de Kropotkin, ¿no? Y también nos preguntamos qué importancia tienen o de qué manera, ¿no?, pueden inspirar a los desafíos de los feminismos hoy, estas ideas, estas propuestas y las prácticas que se desprenden de las mismas, ¿no? Así que bueno, el objetivo de esta sesión es entrarle a estas preguntas, las que vayan surgiendo, que luego vosotras proponéis muchísimas más, y seguimos de la mano de nuevo de vuestro tutor, Jorge Gaup. Buenas, gracias Marisa. Bueno, yo voy a empezar, como decía, con el apoyo mutuo, porque bueno, mucha gente eso lo conoce, o bueno, hoy en día realmente no lo conoce tanta gente, ¿no? Pero mucha menos lo ha leído. Y creo que es interesante verlo no solo por lo que dice de los animales, por su tesis en defensa del apoyo mutuo frente al darwinismo social, sino también por cómo entiende la historia, porque el apoyo mutuo no solo es un libro, digamos, de evolucionismo, de zoología, esa es la primera parte, luego también podría ser un libro de antropología y sobre todo de historia medieval y de historia de la época moderna. Eh, y más allá de que haya pues algunos datos que puedan refutarse, que puedan, ¿no?, algunas ideas, la, digamos, epistemología general, la forma de entender el conocimiento que tiene, es muy, muy reveladora y muy de actualidad. Entonces, voy a empezar con este, bueno, pues un poco el libro, eh, como decía Marisa, fue un bestseller en la época y particularmente en España. Más allá del apoyo mutuo, sobre todo la conquista del pan, el propio Kropotkin, podemos decir que fue el autor de ensayo más leído del primer tercio del siglo XX en España. Para demostrar esto, me estuve varias semanas en la Biblioteca Nacional recogiendo los catálogos de cuántas ediciones se hacen de cada libro, que hay unos catálogos desde inicios del 20, y dice, bueno, pues tal libro se han hecho 4 ediciones este año, tal libro 2. Entonces, como sumando todas, ¿no? Y viendo y al mismo tiempo los trabajos que han hecho gente como Miguel Iñiguez, recuperando las ediciones de libros anarquistas que pequeñas, ¿no?, precarias, pues comparando, resulta que efectivamente Kropotkin no era más leído que Galdós, o que reediciones del Quijote, que ficción en general, que teatro de los hermanos Álvarez Quintero o comercial. Pero en cuanto a pensamiento, en cuanto a ensayo, en cuanto a lo que es prosa, que no es literaria, que no es ficción. En cuanto a no ficción,
Es que es el que más ediciones había de sus libros. Desde 1896 así hasta el final de la Guerra Civil. Todo el rato. ¿Por qué? Porque era lo que leía las clases populares. Desde principios de siglo empezaron a surgir unas editoriales como Sempere, muy baratas, que hacían, que publicaban libros en tiradas altísimas y en muchísimas ediciones, y estos libros se vendían a mansalva. Entonces, claro, luego tanto la filología como la historia cultural en España, como en los libros de texto, leemos, bueno, pues Unamuno, Ortega y Gasset, todos estos pensadores, ¿no? Autores de ensayo, además de ficción, y, y lo entendemos como lo representativo de la época. Sin embargo, pues a la cuenta de las cifras no eran tan representativos porque no lo leía tanta gente, era más una cosa leída por ciertas élites que son al final las que han hecho la historia, ¿no? Y también el hecho de que fuera extranjero, pues claro, no ayudaba a que la filología como disciplina lo recupere porque suele centrarse mucho más en los autores nativos que escriben en castellano que en las traducciones y en cómo se recibe y qué es lo que la gente lee. Los estudios de recepción que se llaman dentro de la filología no son los más habituales porque además son los más difíciles de hacer. Entonces, en España hay muy poca tradición de ello y entonces resulta este hecho de que Kropotkin era un bestseller en España es algo que no se conoce. Y, y bueno, tampoco se conoce porque, bueno, pues luego veremos un poco cómo se ha recibido desde los años 70 y por qué esto es así, pero tampoco se conoce cómo es su tipo de abordaje, ¿no? Se le ha conocido como un ideólogo anarquista, ¿no? Como alguien que se levanta por la mañana y se pone a escribir sus pensamientos como si los hubiera estado soñando por la noche y se le han ocurrido, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario, es un tipo muy, muy formado, en la academia de los pajes del zar, ¿no? Era como la élite, digamos, de Rusia, y su principal campo era la física, las matemáticas, pero luego poco a poco se fue especializando en la geografía y al final era un intelectual transdisciplinar, ¿no? Es algo que ahora está muy de moda, lo multidisciplinar, porque tiene mucho sentido, ¿no? En las universidades de Estados Unidos y de Inglaterra los grados son pluridisciplinares. Tú no entras directamente a hacer historia, tú entras a hacer un conjunto de cosas de todas las disciplinas y luego te especializas, ¿no? Bueno, pues esto ya lo hacía él como muchos otros. Y el libro es un libro sobre todo de recopilación de fuentes y de desarrollo de esas fuentes para una tesis. Entonces tiene más de 150, conté 157 fuentes entre naturalistas, historiadores, antropólogos, que eso para la época es muchísimo, porque no es como ahora que hay una sobreproducción académica y de cualquier mínimo tema te salen cientos de artículos que la mayoría se plagian unos a otros, aunque se citen, pero todos dicen lo mismo, y a lo mejor añade un pequeño dato que al otro se le ha escapado, ¿no? En esa época, pues no había tantas fuentes y realmente en muchas de las cosas que aborda es o sea, como realmente reúne todo lo que se ha escrito, ¿no? Y, y de ahí saca sus conclusiones. Lo que hace sobre todo es examinar estas fuentes desde una mirada que se le había escapado a otros historiadores y a otros naturalistas. Y, y de ahí saca el libro. Este libro no fue como autopublicado en una editorial anarquista independiente ni nada de eso. Este libro en realidad sale de los artículos que publicó en la revista The 19th Century, que podía ser la revista de debate científico más importante del momento. Ahí escribía él, pero también escribían Huxley o Spencer o todos los grandes intelectuales naturalistas que también tenían tesis totalmente opuestas a la suya. Entonces, claro, esto significa que fue admitido por el editor de esa revista y que fue enormemente divulgado. Eh, y bueno, básicamente la tesis principal es que los mayores avances animales y humanos que se han hecho mediante la cooperación y el altruismo antes que mediante la competencia y la lucha. No niega para nada que exista la competencia y la lucha, ojo. Por eso se llama el apoyo mutuo un factor de evolución, no el único. Pero lo que dice es que ha sido el factor que más ha llevado al desarrollo de las sociedades.
Y, pero es mucho más que esto, ¿no? Y entonces, bueno, resumiendo la parte de los animales, lo que dice es que efectivamente que es igual o más prevalente que la lucha entre los animales, pero que hay indicios de que es más importante por varios motivos. Primero, él se basa en Darwin, en decir que existe la supervivencia del más apto. Él se considera darwinista, pero sobre todo, como veremos en la siguiente sesión, de la parte del origen del hombre, de ese Darwin más mayor que reniega de algunas de las cosas que decía en el origen de las especies. Y lo que dice es que los animales cooperativos tienen más opciones de sobrevivir como individuo y como especie, y que dentro de los insectos, aves, mamíferos, los más cooperativos son los que alcanzan mayor grado de desarrollo mental y de organización. Entonces, bueno, lo que mencionaba el otro día, ¿no? Que hay muchas más cantidad de gacelas y de bisontes que de depredadores, ¿no? Eh, que eso es una idea de que se han desarrollado, se han expandido mucho más, ¿no? Es uno de los ejemplos que pone. Lo mismo pues con las hormigas, con todo tipo de especies cooperativas. Eh, ¿Por qué dice eso? La ayuda mutua facilita el desarrollo de las costumbres y caracteres que aseguran el sostenimiento y el desarrollo máximo de la especie, junto al máximo bienestar y goce de la vida para cada individuo, con menos desgaste inútil de energías y fuerzas. Este desgaste inútil de energías también vemos como ese lado físico, ¿no? Ese lado racional de ciencia natural, ¿no? Que dice, bueno, es que es más eficiente al final, ¿no? La cooperación. Eh, y bueno, como esto es lo más conocido, voy a ir a este capítulo 3 que llama la ayuda mutua entre los salvajes, ¿no? En esta época todavía Kropotkin asume las categorías de Morgan de salvajismo, barbarie, civilización, que es la que estaban compartidas por toda la antropología del momento, ¿no? Pero a pesar de que asume estos términos, implícitamente los está cuestionando, ¿no? Como veremos. Porque claro, para él el progreso es el desarrollo intelectual y el bienestar material. Y claro, esto para él no pasa necesariamente de una forma lineal. Él, por ejemplo, veremos cómo es muy fan de la comuna aldeana de la Edad Media y de las ciudades libres del final de la Edad Media, y cómo, por ejemplo, para él hay un retroceso muy grande en la época de la Contrarreforma y del Barroco, por cómo de repente el poder absolutista se impone. Y la Iglesia empieza a entrar de lleno en las sociedades en las que antes los nobles feudales no tenían tanta influencia. Pero bueno, vamos por ahí, ¿no? Dice, bueno, lo primero que hace en el capítulo es desmentir estas ideas racistas y sensacionalistas que circulaban en la época, ¿no? Y que ante lo que venía, ¿no? De América, pues, y de otros lugares, ¿no? De antropólogos de todo el mundo, ¿no? Era en esta época en la que la geografía era muy importante porque todavía no se había terminado de descubrir todo el territorio por parte de los europeos, ¿no? Y llegaban crónicas y llegaban estudios y subrayaban el canibalismo, el infanticidio, el parricidio, la venganza de sangre. Y lo que dice Kropotkin es que estos casos en realidad eran mucho más aislados y que están muy descontextualizados, ¿no? Que era un poco especie de sensacionalismo en la época. Es la época del racismo científico, no lo olvidemos, ¿no? Por la que luego se ha denostado tanto al positivismo. Eh, en ciertos ámbitos, ¿no? Culturalistas. Y lo que muestra es que es mucho más prevalente lo contrario, ¿no? Gestos de amor, de honestidad, de generosidad, de valor, de sacrificio, y pone un montón de ejemplos, ¿no? De crónicas de la época y de estudios. Y luego también se mete mucho algo que hoy ya se ha vuelto a demostrar, ¿no? Y es que la familia nuclear no es la forma social prevalente en el Paleolítico, sino clanes más amplios, de agrupaciones de familias, que, pues eso, no siempre con lazos de sangre. Porque es que esto, desde Hobbes a todos los filósofos del siglo XVIII, partían de la base de que el género humano primitivo eran pequeñas familias nómadas. Y que, y sin embargo, también pues, eran estos clanes, y además dice que en estos clanes la mayoría de ellas, la forma de castigo no eran estas torturas terribles que inventaron los señores feudales, sino era sobre todo la burla y la culpa, ¿no? Como mecanismos para regular los comportamientos negativos dentro de las comunidades.
Y luego además, que esto lo demostró, vamos, lo mostró muy bien luego Pierre Clastres y aparece también aquí en El Amanecer de Todo, eh, las sociedades, muchas de las sociedades primitivas, sobre todo las que no desarrollaron imperios en América, es decir, no tanto los aztecas, los incas, sino muchas, las que eran la mayoría por todo el continente, crearon normas sociales para evitar la acumulación de la riqueza y para, sobre todo, evitar que el liderazgo político estuviera ligado al liderazgo económico, ¿no? Luego veremos más sobre esto. Pero bueno, esto es un poco este capítulo, ¿no? Luego entra la ayuda mutua entre los bárbaros, pues siguiendo esta línea, ¿no? Los bárbaros se salta toda la parte, dice, porque por motivos de extensión no entra a Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, y va directamente a estos pueblos, pues los celtas, sajones, teutones, eslavos, germanos, que de alguna manera invadieron lo que era el Imperio Romano en Europa. Y, y claro, lo que dice es que en realidad esta invasión responde, piensa que todavía no estaba clara, pero piensa que responde a una gran migración por una sequía muy fuerte que se dio en el siglo III y que una vez que pasaron las guerras, los momentos de guerra contra el imperio y tal, en realidad la gente enseguida se asentó y empezó a fundar lo que llama las comunas. Y empieza a comentar cómo se organizaban estas comunas y que ocurrían, aunque hubiera una guerra, aunque hubiera unos guerreros luchando, seguía habiendo la organización del día a día, seguía siendo la misma muchas veces, ¿no? Y esta organización, que es porque, bueno, digamos que la historia nos cuenta la historia desde la Ilíada, los relatos de los grandes héroes en la guerra, cómo consiguen la gloria, pero pocas veces nos cuentan los relatos tradicionales la vida cotidiana. Eso se obtiene de otros lugares, pero al final es lo más importante, porque es lo que más tiempo ha vivido gente como nosotros, ¿no? Y que no nos estamos dedicando, ¿no? a guerrear. Y, y bueno, entonces lo que dice que tras este momento inicial de guerra, se asentaban sobre todo la gente en el trabajo pacífico y que esa era solo una minoría, una élite guerrera la que se entregaba a la lucha. Eh, y dice que esta organización de la comuna era una especie de unión de familias que se consideraban originarias de una raíz común y que partían y que compartían una determinada tierra y que son como los nacimientos de los que hoy son los pueblos, ¿no? de cualquier país. Eh, y dice que hay una diferencia con las tribus anteriores y es que aquí ya sí que se podía acumular la riqueza, pero se podía acumular sobre todo los bienes muebles. Porque la tierra cultivable era compartida, era comunal. Era propiedad de todo el clan y esto lo dice en Europa, pero también cita de repente fuentes de todo el mundo, ¿no? De tierra compartida. Eh, y que implicaba pues, que era una asociación, que estos pueblos, estas comunas, eran una asociación para el cultivo, era pues, también de defensa frente a violencias externas y también de desarrollo de conocimientos. Y bueno, y en los que había unas normas que se decidían en reunión o en asamblea en distintas formas, ¿no? Habla mucho del MIR en Rusia, que era una forma de llamar a esta asamblea, y que en Europa pues, fue necesaria una influencia muy prolongada y fuerte del derecho romano y de su continuador en la Iglesia Católica para poder introducir la propiedad privada. Y que aún así las propiedades comunales siguieron durante toda la Edad Media en un montón de lugares. Dice, en Francia la posesión común y la división comunal de la tierra cultivable por la Asamblea Aldeana, o sea, que era dividida por la Asamblea, se conservó desde inicios del milenio hasta el siglo XVIII. Y ahí cita fuentes, ¿no? Dice que el bárbaro, esta gente, ¿no? La gente de la primera Edad Media, tenía un montón de instituciones o normas compartidas sobre qué puede ser útil o nocivo para su clan o confederación. Porque también se aliaban, ¿no? Unos pueblos con otros y hacían confederaciones. Y que estas instituciones pues, se han transmitido en versos, cantos, proverbios, refranes, recomendaciones y también pues, estudios de historiadores. Por ejemplo, los mediadores o árbitros,
que en mi pueblo sigue existiendo, se llama juez de paz y cuando hay un conflicto todavía se puede acudir y en lugar de acudir a la ley, que de repente ya tienes que justificar un abogado, acusador, defensor, ponerte, tienes que mentir, tienes que, no, pues aquí pues puedes acudir a este mediador, a este árbitro, que en realidad pues es una institución que viene de esta época. Eh, luego, había crear una norma, ¿no? Frente a la ley de Talión, que es una norma anterior, que es la de ojo por ojo, diente por diente, que es una norma, ojo, muy interesante, porque tampoco se crea para limitar la venganza, para evitar la escalada de violencia. Es decir, si la otra tribu le ha sacado un ojo a alguien de mi tribu, pues yo tengo el derecho de sacarle el ojo al de la otra tribu, pero nada más. Bueno, pues aquí ya en la comuna aldeana lo que dice es que se empieza a extender la institución de la norma compartida. Cuando hablo de institución entiendo como norma compartida, ¿no? De compensar los agravios con compensación económica, la indemnización, para evitar la venganza, aunque fuera una venganza limitada, ¿no? Eh, y luego, pues había normas para cumplir la palabra dada, no calumniar, no criticar a las espaldas y la hospitalidad. La hospitalidad está súper extendida por Europa, está muy estudiada en el Mediterráneo, que nadie durmiera fuera de una casa o le faltara comida si era evitable. Y estas formas, pues cuenta, resistieron mucho tiempo a los señores feudales, que aunque pudieran llegar y exigir un diezmo, no controlaban cómo se organizaban en el día a día los campesinos. Y, y de hecho, esta palabra hoy en día pues se usa para nombrar al municipio en un montón de lugares, ¿no? En Alemania se dice Gemeinde, en Italia, en Andorra, en Argentina, Comuna, en Chile, en Colombia, en Dinamarca, en Ecuador, Francia, lo he estado mirando, ¿no? En Países Bajos, Luxemburgo. O sea, para la palabra pueblo, o a veces como una agrupación de pueblos, una jurisdicción local, se dice todavía comuna, ¿no? Eh, y es pues esto, estas trazas que nos quedan de aquella época. Y luego, después de hablar de esta comuna, pasa en el siguiente capítulo que son varios capítulos de la ayuda mutua en la ciudad medieval. Y habla de, sobre todo, de entre los siglos X y XIV, cómo surgieron las ciudades libres por toda Europa. Eran ciudades que de repente pudieron amurallarse y con ese muro estaban bien defendidas de los ataques de los señores feudales. Eh, y entonces pudieron crear sus propias, con mucha más libertad, sus propias formas de organizarse. Habla pues Milán, Rávena, Brujas, Gante empezó en Italia, pero se extendió por toda Europa. Y, y la forma de organización principal aquí eran los gremios. Gremios, guildas, hermandades, cofradías. En ruso dice Mine, Artels, Amkari en Georgia. Kropotkin tiene esta cosa también muy potente de escribir desde fuera de la Europa occidental, ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, tampoco puedes. Hoy que están muy de moda los estudios decoloniales o poscoloniales. Pues claro, él, a pesar de estar educado en San Petersburgo, desde una élite con mucha influencia de la cultura francesa, porque en esa época Rusia y Francia estaban muy unidas, pero también él ha estado haciendo trabajo de campo en Siberia y ve Europa desde una distancia, ¿no? No podemos considerarle como un europeo al uso. Y eso también le da esa perspectiva más global y menos eurocéntrica. Eh, y bueno, decía que estos gremios se relacionaban entre sí a través de reuniones y asambleas, ¿no? Con delegados y tenían unos principios de convivencia similares a los de las comunas, pero con un mayor desarrollo técnico y comercial. Por ejemplo, pues tenían principios como que si un cofrade se le quemaba la casa, se la reconstruían, o si uno moría, se hacían cargo de la viuda y de los hijos. De aquí viene también la palabra masones, ¿no? Los constructores de la época medieval. eh, que creaban hermandades, ¿no? de autoprotección frente a abusos, ¿no? señoriales, etcétera. Y, y que, bueno, eso Dolors Marín nos podrá contar más porque ella ha investigado bastante de los masones más adelante, porque en realidad siguen existiendo, aunque ya no tienen el poder, ¿no? que tenían. Eh, todos tenían algún tipo de propiedad común, aunque tuvieran otras privativas, ¿no? Pues ganado, edificios, iglesias, ahorros. Eh,
y tenían su propia jurisdicción legal, o sea, su propio derecho, eh, y dice que este derecho, pues un poco como decíamos con los jueces de paz, ¿no? Cada vez que actuaba, introducía un elemento humano y fraternal en lugar de este derecho formal característico del Estado, ¿no? Que luego ha cristalizado en el derecho positivo, el derecho que es solo interpretar una ley que viene de fuera, ¿no? Y entonces aquí cuando había una disputa, pues a la persona se la juzgaba por otras personas que la conocían bien, ¿no? Que se habían sentado con ella a comer, pero también a quien había sido ofendido, ¿no? Y entonces se buscaba una fórmula que fuera mejor para todas las partes. Y no solo un castigo, ¿no? Que hoy en día nuestro sistema jurídico está muy basado en el castigo, aunque habla de reinserción. Pero tenemos un gran problema con las cárceles porque ni reinsertan ni logran el objetivo de mejorar la sociedad, sino que suelen ser una escuela de delincuencia, ¿no? Entonces, en este sentido, Kropotkin diría que ese progreso ha ido hacia atrás en nuestra sociedad, en el tema de la ley y el castigo, ¿no? De hecho, pues como cuenta Bregman en el libro de antes, en Noruega tienen estas prisiones donde se trata bien a las personas con la idea de que tratándolas mejor les van a ser mejores, ¿no? Y como tiene mucho éxito. Eh, y, y mientras que, bueno, aquí tenía éxito este tipo de mediación, ¿no? Yo creo que en realidad, si lo pensamos, a cualquiera cuando tenemos un conflicto con alguien así bastante irreconciliable, nos gustaría, o lo hacemos incluso, ¿no? Acudimos a alguien que pueda mediar, ¿no? Pues esto estaba, como funcionaba, pues estaba muy establecido. También dice que en estas ciudades libres nadie se moría de hambre. Todas estas cosas tienen sus fuentes, luego pues se pueden debatir, ¿no? Pero esta es la tesis y muchas de estas cosas pues luego se han demostrado ciertas, ¿no? Eh, Dice también que los precios durante mucho tiempo no los determinaba la oferta y la demanda, sino que había como unos ciudadanos honestos designados para cuadrar los precios, ¿no? También para entender también que el comercio en el que se basaban muchas de estas ciudades no tenía por qué ser un capitalismo como el actual. No había tanta acumulación, ¿no? Aunque fuera el germen de la acumulación actual. Eh, Dice, bueno, pues eso, cómo el gremio permitía la unión y a la vez la iniciativa individual a través del trabajo, ¿no? La gente se valoraba, que había una igualdad a través de que la gente se basaba en su trabajo, en construir cosas que eran útiles a los demás, ¿no? No tanto en un poder desde un simbolismo religioso, etcétera. Y luego que estas ciudades eran muy independientes, eran casi como si fueran estados, porque podían declarar la guerra y la paz, establecer alianzas con vecinos, eran soberanas en definitiva, ¿no? Y ese poder político suyo supremo estaba, como decía, en manos de una asamblea popular democrática, dice él, un fórum, aunque a veces es verdad que fue usurpado por ciertas familias comerciantes, ¿no? Que eso es lo que sí que más conocemos, ¿no? De los Medici, etcétera. Pero, insiste, la vida cotidiana y cómo se organizaban los poderes de los gremios seguía existiendo y aunque las grandes decisiones de guerra, etcétera, lastimaran estos o acapararan ciertas riquezas, la forma de relacionarse de la gente no cambiaba por esto, ¿vale? Voy a mostrar un poco la persiana que me está dando el sol. Vale. Y, y bueno, y lo que decía eso, que el secreto de estas ciudades es que no había un poder centralizado porque cada gremio, cada grupo tenía conservaba su soberanía sobre los asuntos suyos y tenía mucho poder e influencia en la ciudad. Eh, y bueno, y lo que luego cuenta cómo esta época, según él, permitió grandes avances en muchos campos del conocimiento. Él se centra mucho en ciencias naturales, que es lo que él conoce bien, y luego habla de la maravilla técnica de la construcción de las catedrales, que dice que sin esta agrupación social horizontal o medio horizontal no hubiera sido posible algo digamos, yo una vez un profe de historia me decía que las catedrales eran como los Fórmula 1 de hoy, como la vanguardia de la técnica, ¿no? Y que realmente se requería una inteligencia colectiva muy fina para hacerlas. Eh, y bueno, luego ya pues lo que decía, esto con la contrarreforma, y los 16 17 pues la Iglesia y los estados absolutos pues se hacen con el poder y aunque se resiste, sigue habiendo, y esto ya
hay referencias muy buenas. Hay un libro editado por Traficantes de Sueños que se llama El Manifiesto de la Carta Magna de Peter Linebaugh, que muestra los movimientos de los levelers y diggers, los niveladores, los cavadores, contra los cercamientos de la tierra, ¿no? Para evitar que el Estado impusiera que la tierra dejara de ser comunal. Eh, y cómo la Carta Magna, fundadora de la Constitución, de las leyes británicas, ¿no? Del Estado actual de Derecho, iba acompañada de la Carta del Bosque, que era una carta que protegía estos derechos comunales, pero que esa carta pues, se fue perdiendo, ¿no? Y reivindica pues, como unos movimientos populares muy fuertes que incluso llegaron a ganar esta Carta del Bosque que luego se perdió. Pero como en definitiva siempre por debajo ha habido mucha resistencia y mucha vida cotidiana muy diferente de la que nos han contado en la historiografía. Y luego está lo que he puesto también de lectura complementaria sobre la Revolución Francesa. No sé si alguien ha podido leer el fragmento del Amanecer de Todo y el de la Revolución Francesa. Y entonces os preguntaría qué veis en común en estos dos libros que aparentemente son tan diferentes, ¿no? Que hablan de épocas distintas y si alguien por ahí escuchaba, no sé si Rafa decíais que lo habíais mencionado, que lo habíais leído. Eh, Sí, sí, vale, sí, sí, lo hemos ¿sí? estado. Lo que pasa es que el común, no sé, la organización es de base y una relacionalidad política extendida al conjunto de la sociedad, bueno, por lo menos en lo que se refiere a la Revolución Francesa de las clases bajas. De los sans-culottes. Claro, o sea, ahí está. Básicamente va por ahí, ¿no? Cómo se ha trasladado en la historia, en los libros de texto, en la escuela, nos dicen la Revolución Francesa, perdón, la revolución de la burguesía, la revolución burguesa por excelencia, ¿no? Y cómo, pues, dio origen al Estado napoleónico, etcétera. Bueno, pues lo que cuenta es, y está guay cómo lo documenta, todo el movimiento campesino que hubo, que es el que radicalizó esta revolución y que estaba centrada sobre todo en que el consumo de los bienes debía ser compartido. O sea, es decir, eran como una especie de protocomunistas, en el sentido de decir, vale, muy bien el Estado de Derecho, pero aquí pues bueno, queremos sí que haya una democratización del sistema, pero una democracia de verdad, directa. La, que la decisión se tome entre todos, ¿no? Y al mismo tiempo que los bienes se repartan. Y esto fue una parte de la Revolución Francesa determinante, según en la que llegó a tomar la Bastilla. Sin embargo, pues poco a poco se fueron apoderando otras corrientes de la revolución e impusieron su poder. Digamos que los avances que se lograron fueron mucho más limitados de lo que se podían haber logrado. Sin embargo, se hacen siempre en nombre de la Revolución Francesa. Y el Estado actual francés sigue teniendo en sus monedas la libertad, igualdad, fraternidad, y es como que se apropia de algo que era mucho más radical de lo que se ha transmitido, ¿no? Y de lo que se reivindica. Porque desde luego la Revolución Francesa de estas clases populares no reivindicaba un Estado centralista autoritario como el Estado francés que se creó después, ¿no? Aunque sí, aunque todos estuvieran de acuerdo en cortarle la cabeza al rey, digamos, ¿no? Una cosa es ponerse de acuerdo en lo que no quieres y luego ya en lo que quieres, pues unos se impusieron sobre otros. Lo mismo pasó en la Revolución Rusa. Lo importante de aquí no es tanto lo que pasó, sino cómo se ha contado. La Revolución Francesa no nos la cuentan tanto así, porque también la Revolución Francesa en el fondo es el germen del anarquismo, ¿no? A través, aunque no se llamara así, de sociedades obreras ya en el 19, está muy inspirado en ello. Pero la Revolución Rusa, todo el mundo, venga, la toma del Palacio de Invierno, ¿no? La Revolución de Octubre. Bueno, este es el relato que han hecho los leninistas después. Pero es que cuando realmente se derriba el zar, y esto lo podéis consultar en Wikipedia, es en la Revolución de Febrero. Eh, pues cuando campesinos, obreros y intelectuales y la tropa del ejército se rebelan contra los mandos y desactivan
en la represión del Estado. Y desde febrero hasta octubre hay una autoorganización, hay una lucha, no sé, ¿sabes? No es que digamos caiga todo de golpe porque es una extensión muy grande, pero idealmente lo que hace Lenin al llegar al poder, el Palacio Invierno ya no está defendido porque ya no hay soldados que lo defiendan, toma el poder y en nombre de la revolución pues empieza a crear el germen de otro estado autoritario. Pero esta revolución de febrero casi nadie la conoce, y fue la más determinante, ¿no? Entonces, esto para mí, ¿cuál es el vínculo entre esta revolución rusa o revolución francesa y lo que cuentan David Graeber y Wengrow en El amanecer de todo? Bueno, pues cómo el origen de ciertas cosas que hoy valoramos un montón, pues esta libertad, igualdad, democracia, lo produjo una gente muy diferente de la que reivindicamos, de la que nos han contado que lo hizo, y además con unas ideas no exactamente iguales y en muchos casos muy diferentes. En este caso, lo que cuentan aquí en El amanecer de todo es como la Ilustración, un poquito antes de la Revolución Francesa y su germen en gran parte de ella también. La Ilustración no se la inventaron una vez más alguien que se levanta por la mañana, Voltaire, Diderot, Montesquieu, y dicen, Buah, me he inspirado y ahora creo que la sociedad debe ser totalmente distinta de cómo es. Que no, ¿cómo es posible, ¿no? Que alguien criado en una élite de la monarquía de repente piense eso? Pues puede ser, pero lo más probable no es eso, es lo que realmente pasó con casi todos los ilustrados, y es que estaban en comunicación directa con intelectuales de los iroqueses, wyandots, de gente de culturas de América y de otros lugares, también de China. Pues también aquí demuestran en el libro cómo la idea de un sistema centralizado de Estado en base a funcionarios, o sea, que sean funcionarios de carrera los que gobiernan un Estado, que viene de China. Que China ya lo tenía mucho antes que Europa, y que luego hemos ido a los chinos a intentar contarles lo que era aquello, pero que realmente no lo hemos copiado de ahí, porque uno de los intelectuales franceses que lo puso en boga estaba en en permanente contacto con la cultura china y explícitamente lo dice. No es que realmente haya que hacer un gran ejercicio de hermenéutica, de análisis de texto para darse cuenta de que la inspiración de los ilustrados estaba en los pueblos americanos y de otros lugares. Es que lo dicen, es que lo ponen en nombre, ponen sus textos, ponen los nombres de otras personas que vienen de ahí. Lo que pasa es que la historiografía después ha interpretado que no, que se las han inventado, que no puede ser. ¿Por qué? Por un prejuicio fuerte a que la gente, digamos, de indígena pudiera pensar. Y esto para mí es lo mismo que ha pasado con las clases populares y los campesinos, sobre todo. Se ha pensado que no podían pensar, que sí, que pueden sufrir, que pueden ser buenas personas. Digamos que en el tema del darwinismo social, pues no ha sido tan prevalente. Ha habido los ilustrados, Rousseau, Voltaire, pues planteaban la idea del buen salvaje, ¿no? De que no era gente que sabía convivir, que eran, bueno, pues como gente inocente. Pero en realidad lo que se ha demostrado ahora en estos textos, en la antropología, es que si sabían convivir era porque habían desarrollado instituciones muy poderosas para ello, para evitar que alguien pudiera acaparar el poder y poder vivir mejor. Y que esto es inteligencia, esto no es solamente una bondad e inocencia, esto es inteligencia social desarrollada a lo largo de siglos, incluso que ha habido culturas que han llegado a tener imperio y después del imperio tienen muy mala memoria de ese imperio, muy mal, o sea, como les parece es que lo pasaron muy mal y crean instituciones contra la posibilidad de que vuelva a surgir ese imperio. O que les llegan de oídas qué está pasando con los incas o con los aztecas y dicen, bueno, pues nosotros no queremos esto. Vamos a intentar evitar, vamos a pensar cómo se ha originado esta acumulación de poder y la vamos a evitar. Es decir, que hay una racionalidad. Y esto, el libro cita un montón de textos donde aparece esto, que, bueno, pues por este prejuicio clasista, racista, se ha borrado la historia y se ha dicho que fueron estos intelectuales los que se les ocurrió un poco mágicamente, cuando en realidad lo que hicieron fue reaccionar a estas críticas, porque lo que pasaba es que gente
Kondiarok, creo que se llama, viajaban a Europa, intelectuales iroqueses viajaban y vivían y veían cómo vivían y decían que era, que bueno, que les daba pena, como que vivían, que en Europa vivíamos como que vivían como esclavos, ¿no? Dice, ¿qué tipo de...? Dice, le dicen, bueno, pero es que, dice, ¿cómo podéis hacer estos castigos tan horribles, ¿no? Todas estas... acordaros, ¿no? Vamos, como en las películas o en los libros, cómo desmembraban a los criminales en la plaza pública. Entonces veían esto y decían, ¿cómo podéis hacer todo esto? Y dicen, bueno, y le respondían, había un diálogo, ¿no? Es que si no, los ladrones robarían, los asesinos matarían, hay que disciplinar. Y dice, bueno, y responde este Kondiarong, dice, ¿qué tipo de criaturas sois los europeos que os han de obligar a hacer el bien y que solo os refrenáis del mal por miedo al castigo? Es decir, como decir, nosotros hemos desarrollado una forma de unas instituciones que nos permiten no llegar a esto, ¿no? Como estamos mucho más avanzados en ese sentido. De hecho, una de las cosas que también documentan es cómo casi todos los europeos que eran adoptados por tribus de América se quedaban a vivir ahí, mientras que todos los que iban a Europa querían volver cuanto antes, ¿no? Había esta comparación, era clara en un lado. Y en cuanto a la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y este además señala como intelectuales como este Kondiarong realmente era buenísimo debatiendo con los ilustrados, les ganaba muchas veces. ¿Por qué? Porque en los Wyandotte tenían asamblea todos los días, estaban todo el rato debatiendo, eran muy buenos dialécticamente, retóricamente, y hay como testimonios, ¿no? de estas batallas dialécticas que estaban dentro de los cafés ilustrados, todo esto de cómo se generó la ilustración, ellos estaban ahí también. Y si no estaba, y algunas veces no estaban, pero estaban en comunicación con los que sí estaban, ¿no? Y, y de ahí pues obtuvimos pues el pensamiento de la división de poderes, del Estado de Derecho, todo esto que son pues la división de poderes. Hoy en día sabemos que es importante, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, pero en realidad es como una división muy pequeña comparada con la división de poderes que tenían en América, en muchos lugares, donde había una división real entre el poder económico y el poder político. Hoy en día, pues nos haría mucha falta una división, por ejemplo, entre la prensa y el poder político y el poder económico. La idea se quedó en una cosa un poco más pequeña, todavía útil, pero mucho menos potente de lo que, o sea, mucho menos avanzada, como diría Kropotkin, de la que ya tenían las instituciones de los americanos, ¿no? De los americanos no blancos. Eh, y luego, pues también una cosa muy, muy bonita que dice el libro es cómo eran capaces, en lugar de, el libro dice, bueno, habla de Pierre Plastré, que era uno de estos antropólogos que decía que hablaba de cómo se creaban estas instituciones para evitar la acumulación de poder, de riquezas, y dice, bueno, en realidad había algunas que lo hacían, muchas, la verdad, pero otras no. Pero lo que sí hacían era cambiar de régimen según la estación. En invierno gobernaban de una manera y en verano de otra, porque de repente en verano a lo mejor se dedicaban mientras que en invierno estaban solo en recolección o porque también dice, es que algunos tenían ganadería y a la vez recolección y caza, o sea que no había no era tan clara esta separación de primero cazadores-recolectores y luego ya dejaron de ser cazadores-recolectores. No, no. Hay veces que se hicieron campesinos y dijeron, Buah, esto de trabajar la tierra, esto es mucho trabajo, volvemos otra vez a recolectar bayas y cazar, que son menos horas al día. Como que hubo muchos y que en realidad hasta el día de hoy, muchas tribus han combinado ambos métodos desde que se empezó la agricultura y la ganadería. Y lo que dice es eso, que depende de la fase del año, de lo que tocara hacer, pues se cambiaban de organización social. Pues en un momento, pues si a lo mejor para ir a la caza había un líder autoritario que mandaba de cómo debían moverse y tal, luego llegaba a la aldea y en invierno pues era uno más. Y a lo mejor como de repente en una época gobernaban los hombres y en otra gobernaban las mujeres. Y así, de repente una plasticidad política que hoy hemos perdido. Hoy es como que hoy es como
o tenemos este sistema y hay gente que defiende, pues tenemos que tener este otro. Pero no planteamos la posibilidad de ir cambiando, ¿no? Eso también es muy, muy interesante cómo lo cuentan. Y, y un poco por ahí, ¿no? Luego, vale, pues esto es un poco lo que dice El Amanecer de Todo y es una forma, pues eso, de reivindicar la sabiduría de la gente que convive junta y que piensa a partir de ahí, ¿no? Durante siglos. Y que esto es un pensamiento fino, útil. Y que, sí, y también, y cómo hoy en día, en realidad esto no pasaba solo en América, pasaba en Europa, lo que pasa que antes. Pues, y por eso ahí se juntaría también con Kropotkin, ¿no? Con cómo esta, pues, esta idea de las comunas aldeanas que tenía y que en el fondo algo pervive, no solo estas instituciones comunales, ya sean los jueces de paz, los tribunales de aguas que sigue habiendo todavía hoy, ¿no? En Valencia, los batanes, los molinos compartidos que hubo hasta hace poco, los bosques comunales que todavía queda alguno, aunque en el siglo XIX con las desamortizaciones privatizaron muchísimo. Sino que también está en las fiestas populares. Eh, los historiadores de la Edad Media dicen que en la Edad Media, al final de la Edad Media, los campesinos trabajaban de sol a sol, pero trabajaban unos 200 días al año, 200 y pico, porque tenían como 100 días, más de 100 días de festivos religiosos, pero también festivos, pero muchas veces en apropiaciones de festivos de primavera, pues a lo mejor, imagínate, empezaba el carnaval y hasta el equinoccio de primavera, pues todo lo que ahora es la cuaresma, entre carnaval y Semana Santa, pues todo era fiesta y no trabajaban porque habían acumulado X, ¿no? O sobre todo en otoño, después de la cosecha, o sueltas, ¿no? El Corpus, todo lo que ahora son festividades religiosas. La Navidad, pues era la celebración del solsticio de invierno, las Saturnalias de los romanos, pero en realidad eran todo fiestas estacionales y cómo en muchas de estas fiestas se invertía el poder. El carnaval es el mayor vestigio que tenemos de esto. El carnaval es una fiesta que celebra la inversión de poderes. Es la de las pocas que no han sido conquistadas por la Iglesia y se basaba en que pues, el que tenía no tenía, el que mandaba dejaba de mandar, si el hombre tenía más poder, de repente la mujer podía tener. Y lo que cuentan en este libro es que el análisis que se ha hecho tradicionalmente del carnaval, que es el clásico de Bakhtin, lo que dice es que el carnaval, bueno, que era como una forma de compensar el abuso de poder del resto del año, pues que hay como que así como un desahogo, ¿no? Como una válvula de escape. Pero en realidad lo que estudian aquí es que no, que mucha gente decía, pues que siga el carnaval. Y de ahí se generaba una revolución. ¿Vale? Que estas fiestas servían muchísimas veces tanto para actuar como para pensar, ¿no? Para no estar solo trabajando. Y, y luego también, claro, en invierno, como no había luz eléctrica, pues también no se trabajaba durante la noche, ¿no? Y son muchas horas. También se ha dicho que muchas veces se dormían ciclos de 4 horas, que dormían 4 horas cuando se ponía el sol, luego a lo mejor se dedicaban a hablar, a contar historias, a tener sexo, y luego volvían a dormir otro rato. Todas estas costumbres medievales que como digamos que también casi todo periodo histórico hegemónico genera una idea de que el anterior fue un desastre, ¿no? Entonces nos ha llegado del Renacimiento sobre todo, y de la Ilustración la idea de que la Edad Media era una época de oscuridad donde todo el mundo era simplemente siervo de Dios y nadie pensaba y nada, pero en realidad pues esto se basa sobre todo bueno, pues en un intento de reivindicar su propia época, ¿no? de los renacentistas, que tiene una parte de verdad, pero tiene otra parte de desconocimiento total de la vida popular y también de muchos monjes y muchas monjas que se organizaban a su manera en los conventos, los monasterios, que generaban conocimiento, bueno, y que al fin y al cabo pues también fueron germen de un avance posterior, ¿no? En el tema, en el ámbito de la ciencia o de las humanidades. Eh, vale, entonces esto sería un poco los Kropotkin junto a Graeber.
El libro de Graeber ahora mismo es un bestseller. Es como, de repente, para mí es un poco revolucionario en el campo de las humanidades. Lo noto que lo está citando todo el mundo. No, las crisis no se está llevando, no está siendo refutado fuertemente. Está realmente, porque está muy, muy bien documentado arqueológicamente, sobre todo por Wengrow, que es el otro escritor. Eh, y lo que defiende es difícil de contradecir, entonces para mí supone como un nuevo impulso muy fuerte en el campo de las humanidades del pensamiento, de la epistemología, digamos, anarquista. Y que se basa justo en esto, en entender que la gente común no solo se dedica a pelearse y a hacer y a no hacer y a no pensar, sino que ha pensado durante toda la historia y ha generado eh, muchas cosas interesantes, ¿no? Y esta forma de ver la historia influye mucho en cómo vemos la sociedad actual y en cómo vemos la política y las posibilidades políticas. Kropotkin insiste mucho en que la idea del darwinismo social y de la ignorancia y de la agresividad de las clases populares es una idea generada por las élites para justificarse a sí mismas. Esto lo hablamos un poco en la otra sesión. Y que esta idea, pues, nos la hemos comido. Entonces, si, digamos, estas lecturas, este curso sirven simplemente para quitarnos esa idea, estamos de alguna manera desmontando la base del sistema político-económico actual, la base teórica profunda, que es la base de que no podemos hacer otra cosa porque si es que si hacemos otra cosa, en el fondo nos comemos entre nosotros o a ver si no confiamos en estos grandes líderes, pues ¿quién lo va a hacer, ¿no? Esto sería un poco la base y permite de repente ver todas las épocas históricas de otra manera y no hace falta como que sea una ideología. Vas a los archivos y ves otras cosas. En este sentido, aquí puedo hablar un poquito de mi tesis. Eh, eh, que yo lo que veo es cómo, por un lado, cómo Kropotkin por qué Kropotkin, pese a ser tan importante en la historia de España, y el anarquismo de principios de siglo fue tan ninguneado. Y aquí lo que trazo es un poco una genealogía de cómo la historiografía académica de los años 70, la historiografía no la más derechista, la historiografía afín a los catedráticos más afines al PSOE, más, digamos, marxistas, desde los marxistas más ortodoxos a los marxistas más socioliberales, socialdemócratas, etcétera. Pues todos ellos, básicamente, a la hora de hablar de anarquismo, cogieron una tesis que fue generada por un escritor que se llamaba Gerald Brennan, que escribió un libro que se llama El laberinto español, que es un libro muy atractivo de leer, muy bien escrito, donde básicamente traslada su idea romantizada de España, se podría decir, porque en general sigue existiendo hoy en Francia, en Inglaterra, como España, lugar de aventuras, de pasión, donde puede pasar cualquier cosa, donde la gente es muy impulsiva frente a lo civilizados y ordenados que somos en nuestros países del norte. Pues esto, si todavía sigue hoy, imaginaros en los años 60, cuando este escritor se va a las Alpujarras en Granada, ahí a aislarse a escribir sus novelas y sus ensayos, ¿no? Y entonces lo que ves bueno, pues que había habido, pues estudiando a otros escritores anteriores y tal, pues bueno, ve cómo el anarquismo había sido muy fuerte. Esto, perdona, se puso de moda en los 60, pero él estuvo antes, ¿no? Cuando todavía existía el anarquismo. Y lo que ve es que lo que traslada es estas teorías romantizadas y las extiende a toda España. Y dice, no, es que en España el anarquismo es un movimiento de gente que de repente monta una revolución sin saber de la nada y los matan y porque son muy, muy apasionados y así y no tienen una idea, digamos, una planificación ni nada. Y esto lo coge luego Erich Hobsbawm, el famoso historiador, ahora sí, en los 60, y para intentar defender el marxismo, en su libro Rebeldes Primitivos,
el marxismo frente al anarquismo. El marxismo como revolución, como algo organizado y bien planificado frente a las revueltas que hacían otros primitivos en el sur de Italia, en España, no sé qué. Y en realidad, claro, ninguno ha estudiado muy bien lo que era el movimiento anarcosindicalista, que era pura organización, ¿no? Entonces, este relato luego lo toma Álvarez Junco, que ha sido el historiador más influyente sobre anarquismo desde los años 70, porque que ha sido muy avalado por toda la academia, y empieza a extender esta idea. Y ojo, en Cataluña había historiadores que no eran no iban tanto contra el anarquismo, pero realmente todos asumían, pues decían, no, pues anarquismo, movimiento obrero, que luchaba por sus derechos, que consiguió victorias como la jornada de 8 horas, en la huelga de la canadenca en el 19 y cosas así, pero ninguno se paraba a pensar que fuera un movimiento que generaba su propio pensamiento. Y eso es un poco lo que yo intenté hacer en una parte de la tesis, ¿no? En cómo, pues con relatos que mandaban, textos que mandaban anarquistas al certamen socialista antes de que llegaran los textos de Kropotkin, y empezaban a pensar a partir bueno, pues de su experiencia. Y decían frases como esta, dice Tarrida de Mármol: el organismo humano es siempre puro transmisor. Las sensaciones por él percibidas son transmitidas por él y se expansionan según el campo de acción para expansionarse. Le ocurre, pues, al organismo lo que a los conductores de una instalación de alumbrado eléctrico. Ellos reciben la fuerza electromotriz desarrollada por las pilas y la transmiten a la lámpara. ¿Vale? Está pensando el ser humano, la colectividad, desde las redes eléctricas, desde la transmisión. Es lo mismo que estaba ya, digamos que Ramón y Cajal estaba estudiando las neuronas y había un anarquista que trabajaba con él que estudiaba la sociedad, claro, como las redes neuronales, transmisión. Lo que estaban haciendo era descentrar al sujeto. Esto es una cosa que la teoría crítica de los años 70, o sea, casi un siglo después, lo ha puesto súper en boga con Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault, todo lo que a día de hoy se estudia en la teoría crítica. Una parte de esto, de que el sujeto la muerte del autor, el sujeto no es autónomo, dependemos todo el rato de otro, nuestro pensamiento está imbricado con el de los demás. Todo esto lo pensaban a su manera, anarquistas, y mucho antes, ¿no?, de que lo hicieran estos intelectuales franceses. Y esto es un pequeño ejemplo para mostrar que había un pensamiento profundo, ¿no?, que a través bueno, pues de su experiencia cotidiana y de lecturas. Luego, cuando llega Kropotkin, lo leen profusamente. Hay también, claro, la otra tesis también muy desarrollada por los historiadores académicos actuales es que el pueblo español, pues ellos van a los lugares a los datos sobre alfabetización y ven, bueno, el pueblo español estaba muy atrasado porque la mayoría de gente era analfabeta. Entonces, claro, ¿cómo van a estar leyendo y pensando y discutiendo en tertulias? Bueno, pues es muy bonito ver cómo los relatos que hay de la época, incluso de gente como Ramiro de Maeztu, de cómo van a una casa de un anarquista o a un bar y hay 10 personas escuchando en completo silencio cómo alguien lee La conquista del pan de Kropotkin. Entonces, resulta que, vale, eran analfabetos, pero estaban leyendo a través de otras personas. Entonces, esta tesis de que el avance en España democrático lo han hecho solamente ciertas élites burguesas ilustradas que sabían leer, bien, esa parte es importante, pero lo han hecho en alianza con movimientos populares que también estaban muy informados y que también tenían ideas muy avanzadas que les permitían librarse del dogma religioso. A las anarquistas de la época les interesaba mucho la ciencia porque la ciencia les hacía ver que eso de que el hombre viene de Adán y Eva, pues que no tiene sentido y por lo tanto así muchas otras cosas. Entonces por eso leían también a Darwin y a Kropotkin y también les permitía librarse de esta ideología burguesa que en esa época era muy nietzscheana, muy de leer a Nietzsche y pensar que la moral no existe, que es un invento católico, ¿no? La genealogía de la moral de Nietzsche, de que en realidad cada cual tiene que hacer su voluntad de poder y de dominio sobre los demás y esta libertad a costa de los demás, ¿no? Que podemos discutir, ¿no? Pero pues de repente ellos empiezan a discutir con estos intelectuales burgueses
con los argumentos de Kropotkin. Y ahí hay un debate muy bonito en la revista Natura, que es una revista anarquista de la época, de cómo le van rebatiendo a uno que se llama Comas Costa y los editores de la revista anarquistas van cogiendo los argumentos, sobre todo de Kropotkin, de ciencia, y cómo van rebatiendo a los argumentos que este hombre saca de Nietzsche. Que el problema de Nietzsche es que tú lees la genealogía de la moral y no hay fuentes. Es como, pues sí, hay dos o tres pensadores, no sé qué. El problema a veces de la filosofía es que se basa en otros filósofos y no en datos empíricos, ¿no? Entonces, claro, en la discusión pues salen bastante ganando porque ellos hablan de realidades históricas, no de solo de pensamiento, ¿no? Nietzsche en Genealogía de la Moral dice cómo la Iglesia ha creado la moral y tal, pero apenas cita ninguna fuente. Y es lo que dicen, vale, la Iglesia ha creado una parte de la moral de nuestros días, pero no solo viene de ahí la moral. La moral viene, pues eso, de las comunas aldeanas, del instinto, digamos, de cooperativo, de todo esto que hemos estado viendo. Eh, Esto sería un poco la parte así más introductoria. Y, y entonces nada, pues cualquier comentario, pregunta, a partir de aquí podemos hablar un poco. Gracias. Estaba tomando notas. Me da Muchis- rabia porque creo que me veo borroso en la cámara, creo que tengo sucia la grilla. Viendo el vídeo el otro día, o la Bueno, luz, no sé. Bueno, eh, muchas gracias. Que no sé qué decir, que muchísimas cosas. Sí, estaba todavía tomando notas de lo que estabas diciendo. Así que, bueno, supongo que vosotros también tendréis ganas de empezar a aportar y discutir. que por cierto, he visto que habéis comentado el foro sobre la pregunta desde la sesión anterior, ¿no? Eso lo seguiremos comentando en el foro, porque en el fondo, pues el tema de la empatía es algo pues, que sobrevuela, ¿no? Pero hoy creo que era bueno irse un poco más atrás a algo más histórico, porque, bueno, también le da un poco más de profundidad a los debates, ¿no?